Dios nos bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a ir a la palabra del Señor. Jeremías capítulo 2. Allí vamos a predicar esta mañana. Jeremías capítulo 2, los versos 12 y 13. Dice así la palabra del Señor. Jeremías 2, 12 y 13. Espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Vamos a orar. Padre, gracias por la bendición de esta palabra. Tráenos alivio, tráenos claridad en nuestras mentes para recibirla, para ponerla en práctica y entender qué significa, Padre nuestro, que por tu misericordia hemos sido perdonados, que no lo merecemos. No hay mérito alguno de parte nuestra que nos haga ser partícipes de tu gloria, porque no hay nada bueno de nosotros hasta tus ojos. Es por tu sola misericordia. Ayúdanos a entenderlo y gozarnos en ello, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Nuestro tema hoy: solo por su misericordia podemos ser perdonados. Bueno, el fondo de este tema, hermanos, es que somos perdonados. Qué bendición, somos perdonados. Qué congoja hay cuando usted sabe que ha hecho mal frente a una persona y usted dice: perdóname, yo sé que te ofendí, yo sé que te hice daño, y la otra persona dice: ni me hables, no quiero ni verte. Ah, qué duro, qué triste. Yo que esperaba ser perdonado. Así que cosa grande, hermanos y hermanas, es ser perdonados por Dios. Pero lo más grande es saber que no lo merecemos y que Él nos ha perdonado por misericordia. La palabra que hemos leído en el verso 13 dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Cualquiera diría: pero solo dos. Bueno, son dos cosas que desencadenan una serie interminable de males y de pecados. Dos males ha hecho mi pueblo. Primero, me dejaron a mí. Me hicieron a un lado. Segundo, cavaron para sí cisternas en vez de seguir la fuente. Cisternas son acumulaciones de agua, como cuando usted hace un depósito en su casa, como una manera de piscina, o las cisternas, que son cualquier lugar para guardar agua. Y se guarda en la antigüedad, hoy es otra cosa, se guardaba en la antigüedad solo cuando llovía. Recuerda que no había tuberías de agua. Entonces, cuando llovía, habían cisternas, especialmente en los palacios, en los lugares de gente rica, y allí la lluvia que caía, el agua se almacenaba en esos depósitos, se les llamaba cisternas, para el resto del tiempo, meses o el año, para todas las necesidades. Obviamente, esa agua no guardaba las normas de limpieza que hoy sí tenemos por las diferentes maneras en que recibimos el agua. Y una cosa muy importante que ya podemos aprender de este pasaje: dos males hizo mi pueblo. Primero, me hicieron a un lado. Segundo, en vez de tomar fuente de mí, tomar agua de mi fuente, yo soy la fuente, se cavaron sus propias cisternas. Es interesante que estos dos males no son paralelos, uno separado del otro, no, sino que son consecuentes. Como me dejaron a mí, me sustituyeron por otra cosa. Ningún pecado viene solo. Oigan, muchas veces hemos dicho esto aquí: ningún pecado viene solo. Yo soy solo mentiroso. No, está bien, usted comienza con la mentira, pero la mentira trae otras consecuencias. La mentira le trae enemistades, porque nadie quiere ser amigo de un mentiroso. La mentira le trae congoja delante de Dios, porque Dios no le va a bendecir.
La mentira puede provocar que le corran del trabajo, etcétera, etcétera. Un pecado nunca viene solo. El adulterio en una pareja no viene solo. Yo soy solo adúltero, no tengo ningún otro problema. El adulterio trae más problemas. Consecuentemente puede traer la separación, la ruptura o el divorcio definitivo, porque pues nadie querrá estar junto a un adúltero. Además de eso, le trae congoja y malestar con los hijos. Además de eso, cadena de cosas. Un pecado nunca viene solo. Ahora bien, hermanos y hermanas, estamos leyendo al profeta Jeremías. Jeremías escribió al pueblo de Israel, un profeta de Dios. No fue palabra de Jeremías, no fue palabra propia, fue palabra de Dios para el pueblo de Israel. Y cada vez que tomamos algún pasaje del Antiguo Testamento, siempre hay personas en la iglesia que dicen, en toda iglesia: pastor, pero eso era para antes, eso era para el pueblo de Israel, eso no es para la iglesia. Oiga bien, la palabra de Dios es palabra de Dios para todos los tiempos. Y aunque es cierto que muchas de las cosas que dicen los profetas del Antiguo Testamento no lo dijeron ni lo escribieron pensando en la iglesia, porque la iglesia no existía en el Antiguo Testamento. La iglesia surge en el libro de los Hechos, Nuevo Testamento. Ninguno de ellos pensó en escribir a la iglesia. Pensó en escribir, de acuerdo a la unción de Dios en esa escritura, para el pueblo de Israel, para momentos específicos del pueblo de Israel, como en este momento en que escribió Jeremías. El pueblo estaba totalmente lejos de Dios. Sin embargo, la palabra es útil para nosotros en el sentido de que todo el Antiguo Testamento, igual que el resto de la Biblia, el Nuevo Testamento, nos presenta el carácter de Dios, la santidad de Dios, la pureza de Dios. Y Dios no es puro solo para Israel del Antiguo Testamento. Dios no es santo solo para Israel del Antiguo Testamento. Dios es santo, puro, perfecto, poderoso, eterno, para todos los tiempos de la raza humana. Por eso tenemos que aprender a aplicar los principios de la palabra de Dios, el carácter de Dios, la santidad de Dios, la pureza de Dios a este tiempo de la familia, a este tiempo de la iglesia, a este tiempo del mundo. Dios anuncia su ira en este libro de Jeremías porque hay males en medio de su pueblo. Hermanos, nosotros también nos llenamos de ira. Y cuando alguien nos dice: ¿pero por qué te enojas? Algo provocó su enojo. Yo creo que una persona que cuando amanece y alguien le dice cariñosamente: Dios te bendiga, buenos días, no te metas conmigo, ¿qué le habrá pasado? Esa persona está enferma, ¿no? Solo le estoy deseando bendiciones y ¿cómo amaneciste? Pero está lleno de enojo, no sabemos por qué. Esa persona debe estar enferma. Cuando nos enojamos, siempre hay alguna razón. Bueno, lo mismo vale con Dios. ¿Usted cree que Dios se llena de ira santa porque sí? ¿Qué provoca la ira de Dios? Dios anuncia su ira porque hay males en medio de su pueblo. Dios les dio abundancia y ellos cometieron toda clase de pecados. Toda clase de pecados. El verso 7 dice, siempre en el capítulo 2, versículo 7: os introduje en tierra de abundancia para que comieseis fruto y su bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra e hicisteis abominable mi heredad. Primera razón por la que el Señor dice aquí que está enojado con su pueblo Israel. Yo les di todo lo que necesitaban. Les di esta tierra donde viven, una tierra de abundancia para que comieran de su fruto. Y en vez de adorarme, ustedes contaminaron. Es interesante lo que sigue. ¿Qué fue lo que contaminaron? Dice: contaminasteis mi tierra. Cuando compramos un terrenito para construir nuestra casa, como decimos, finalmente ya tengo mi casa, mi tierra, mi territorio, mi terreno. Suena bien, es tu propiedad, legalmente es tu propiedad. ¿Será tu propiedad para siempre? No, te vas a morir.
Y después que mueres, pierdes control. No sabes, aunque se lo dejaste a tu hijo, a tu esposa, ¿qué va a hacer tu hijo de ese terreno? No sabemos. Tú no puedes decir, qué bueno que legalmente le dejo mi casa a mi hijo y será para él y de su nieto y de el hijo. No lo sabes. Todo lo que nosotros tenemos en este mundo es pasajero. Solo hay una verdad: la tierra pertenece a Dios. Él es creador. Cuando nosotros hacemos cosas indebidas con lo que Dios nos da, estamos pecando contra Dios. Deje que yo haga con mi hijo lo que yo quiera, porque para eso es mi hijo. ¿Cuántas veces hemos hecho esta pregunta aquí, hermanos? ¿Quién te dijo que es tu hijo? Te pertenece porque Dios te lo dio. Dios te lo dio, pero pertenece a Dios. Yo hago lo que yo quiero en mi casa porque es mi casa. ¿Quién te dijo? Dios te la dio mientras vivas. Pero todo lo que significa construcción y propiedad, todo es de Dios. La tierra es de Dios. Dios creó la tierra y por eso le dice a su pueblo, el pueblo de Israel: ustedes están pecando contra mí porque están contaminando mi tierra. Han hecho cosas abominables en mi heredad. Así termina este versículo 7. Se nos olvida, hermanos, que todo pertenece a Dios. Había total rebeldía en sus corazones. Total rebeldía desde el sacerdote hasta los profetas. Fíjese bien en el versículo 8. Los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Con razón Dios tiene santa ira. No es por cualquier cosa. Como decimos normalmente, tiene mal carácter. No es por eso. Amaneció, ¿cómo es un dicho muy común? Amaneció con la luna. No, Dios no tiene ese problema. Cuando Dios manifiesta su santa ira, algo lo ha provocado. Y aquí está bien claro, Dios está enumerando al pueblo de Israel. Los sacerdotes no advirtieron a la gente: ¡hey! ¿Dónde está Dios en tu vida? Eso es lo que está diciendo aquí. ¿Dónde está Jehová? Los sacerdotes miraban y se hacían los ciegos. Hay adulterio, hay fornicación, hay robo, hay asesinato, hay injusticia. No se ve, todo está en paz. Los sacerdotes no advirtieron el peligro. Y los que tenían la ley no me conocieron. Hermanos y hermanas, en todos los tiempos es lo mismo, en todos los países del mundo, no solo aquí, no solo allá, en todas partes, la injusticia, ¿no? Los poderosos siempre han aplastado a los más pobres, a los más débiles, a las viudas, a los huérfanos, en todos lados. Porque la palabra de Dios no reina en sus corazones. Porque a unos gobernantes que pretenden ser justos no son perfectos. Y por eso es que Dios es más duro con el liderazgo de la nación, porque los líderes son los llamados a dar ejemplo. Los que tenían la ley ni siquiera me conocieron. Y los pastores, ahora bien, estamos claros, hermanos, que los pastores, cuando Jeremías dice los pastores, no está hablando de los pastores de la iglesia. Estamos en el tiempo del Antiguo Testamento, cuando la iglesia no existía. Aquí los pastores son los sacerdotes, los que estaban encargados en el templo de la adoración a Dios, de los sacrificios en el tabernáculo, en el altar, y de las fiestas ceremoniales que Dios había establecido para la comunión con Dios. Los sacerdotes del Antiguo Testamento estaban responsabilizados por Dios para guiar al pueblo, al corazón del pueblo, en su comunión con Dios. Pero aquí dice la Biblia: ellos fueron los primeros en rebelarse contra mí. Los profetas, como Jeremías, hermano, que sí, hasta sufrió cárcel y el desprecio de la gente por profetizar de parte de Dios. Otros muchos que eran profetas negaron la verdad de Dios. Más bien dice aquí, los profetas profetizaron en nombre de Baal, Dios ajeno, Dios no propio.
Dios falso. Y siempre llevaron sus corazones tras lo que no aprovecha. Insisto, hermanos, que hay algunos que estarán diciendo: pastor, esto es para el Antiguo Testamento, esto no es para nosotros. ¿No es verdad que hoy también hay personas que van detrás de lo que no aprovecha? Mire, un poquito así para que seamos un poquito maduros en lo que hacemos cada día. Yo creo que el mundo ha avanzado tanto en tecnología, en conocimiento. Yo me sorprendo mucho cuando reflexiono, yo no sé si usted reflexiona sobre estas cosas, qué diferente era nuestro mundo hace unos 40 años. Cuando una vez, hace unos menos de 30 años, vino un misionero de otro país y me dijo la gran noticia: ¿sabe usted que ya está a punto de iniciarse la masificación del Internet? Y yo me quedé como: ¿y de qué está hablando este señor? El Internet todavía no era una cosa popular. Y me explicó qué cosa era el Internet. Yo dije: no, eso no puede ser cierto, eso es un sueño. Que una cosa que estamos haciendo aquí puede transmitirse inmediatamente a otro país. Lo más parecido era la televisión, pero no, es por el aire, es por... ¿Cómo es posible? Ahora, hermanos, es la cosa más común, ¿comprende? Pero preguntemos, ¿qué cosa tan grande? ¿Cómo la aprovechamos? Es fácil respondernos: abra el Facebook de muchos de sus amigos. ¿Cuántos amigos tiene usted en Facebook? Hay personas que dicen: yo ni Facebook tengo. Bueno, si no se va a usar para el bien, mejor no lo tenga. Pero si se va a usar para cosas buenas, qué bueno que lo tiene. Yo tengo Facebook, pero no espere usted que yo le ponga allí en el Facebook qué estoy comiendo hoy. O como muchos: hoy amanecí con pereza. ¿A quién le importa que usted amaneció con pereza? Bueno, si usted revisa mi Facebook, la única cosa para la que yo lo ocupo es para felicitarle y orar por usted en alguna fecha especial y para publicar todos los sermones que aquí pronunciamos. No hay otra razón. Pero mire usted qué cosas publican. Y para criticarse y para juzgarse. Ay, hermano, qué pobreza. Ahora entendemos por qué el mensaje de Jeremías también vale para nosotros, así como cierra este versículo que acabamos de leer. ¿Cuál es el que acabamos de leer? El versículo 8. Anduvieron tras lo que no aprovecha. ¿En qué gasta usted sus energías en el día, su tiempo libre, el tiempo que lo pudiera aprovechar para orar como realmente necesitamos? Para alimentarse más de la palabra de Dios, para tomar tiempo con alguna persona que no conoce de Cristo. ¿En qué lo aprovecha? No es cierto que todo el tiempo lo aprovechamos para el bien. Muchas veces lo usamos para lo que no aprovecha. Palabra oportuna de hace miles de años, en el tiempo de Jeremías, igual que hoy. Todos han pecado, pero Dios resalta el pecado de quienes ejercen liderazgo. Ellos reciben mayor reprensión, como lo acabamos de ver. Sacerdotes, encargados de las leyes, profetas, todos se desviaron de Dios. Pensemos ahora, hermanos y hermanas, que también Dios habla al liderazgo del hogar. Padres y madres, abuelos, tíos, responsables de alguien en tu hogar. Responsables de la formación de los hijos, responsabilidad de amonestar a los hijos a tiempo. Yo sé, hermanos y hermanas, que muchos están aquí y están lamentando: ¿por qué mi hijo no quiere venir? ¿Por qué mi nieto? ¿Por qué mi sobrino no quiere venir? Preguntémonos, hermanos y hermanas, nos preocupamos más ahora cuando ya tienen más de 18 y se creen dueños de sus vidas. ¿Por qué no lo hicimos cuando eran bebés? ¿Por qué no nos preocupamos más cuando estaban bajo nuestro dominio? ¿Por qué no los llevamos nunca a la escuela dominical? ¿Por qué nunca hicimos ni una sola lectura bíblica en el seno del hogar? ¿Por qué nunca realizamos una reunión devocional en nuestras familias? Ahora tenemos que lamentarnos de que los hijos crecieron y ya no podemos dominarlos. Por eso es que Dios habla al liderazgo de la nación, al liderazgo de la iglesia, al liderazgo de la familia. Ahora es el tiempo cuando tenemos
que predicar de Cristo a todo aquel que está a nuestro alcance. Dios es la fuente de agua viva. Así se le presentó en esta profecía de Jeremías al pueblo de Israel. Yo soy la fuente y ustedes, en vez de seguirme, hicieron o cavaron sus propias cisternas. Abandonaron la fuente y prefirieron la cisterna. Dice claramente el capítulo 2, verso 13: me dejaron a mí, fuente de agua viva. Una fuente es, hermanos y hermanas, una fuente es natural, no tiene que hacerla. Una fuente es permanente, está allí para siempre. Una fuente es agua pura, no contaminada. Quiere decir, al no ser agua contaminada, asegura la vida, asegura la salud. Estamos marcando la diferencia entre una fuente y una cisterna, que ahora vamos a ver. Ellos prefirieron la cisterna, dice siempre el verso 13, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Bueno, yo creo que podemos entender esto fácilmente, ¿verdad? Usted tiene una tinaja de agua y quiere agua pura porque tiene sed, y entonces usted va desesperado a la fuente, y cuando va llenando, ¿qué pasa? Se está saliendo, no la retiene. Eso es el corazón de aquel que recibe la palabra de Dios pero no la retiene, y cuando deja de recibirla va al mundo como el que oye un buen mensaje: pastor, gracias por esa palabra, qué poderosa esa palabra. Qué bueno, gloria a Dios por la palabra. Ahora lo único que hace falta es esperar nuestro cambio de conducta, nuestro cambio de actitud, nuestro cambio de relación con Dios. Pero cuando salimos a la calle, hermanos, se nos olvidó todo lo que aquí dijimos y volvemos a la misma manera pecaminosa de vivir. De nada sirve que admiremos el gran sermón, la gran palabra, el gran testimonio, la gran alabanza, si al salir de este contorno se nos olvidó todo y volvemos a nuestra vana manera de vivir. Cisternas rotas, cisternas que no retienen el agua pura, agua recogida de la lluvia, sucia, perecedera. Cisternas rotas como el corazón que no retiene la palabra de Dios. La fuente pura no tiene que ser construida, porque la construyó Dios. ¿Usted puede construir un mar o una laguna en su casa? No, Dios lo hace. Los mares no fueron construidos, los mares Dios los hizo. Las lagunas tampoco. Son fuentes naturales porque Dios las creó. La cisterna sí, usted tiene que abrir un pozo, usted tiene que abrir un depósito de agua. Hoy no es muy común porque ya tenemos el agua potable en la tubería, pero estamos hablando de cosas que era tan normal en el tiempo antiguo. Solo quiero recordarles una cosa, precisamente del mismo profeta Jeremías. ¿Alguien recuerda que cuando llegó el imperio de Babilonia e invadió Judá y se llevaron cautivos a los de Judá, a Babilonia? Recuerdan que hemos estudiado muchas veces esto aquí. ¿Cuántos años estuvieron cautivos allá? 20 no. 40 tampoco. ¿Quién da más? No. 70 años. 70 años cautivos. Oiga, muchas veces hemos estudiado eso del imperio de Babilonia que cayó sobre Judá porque eran infieles, y bueno, mucho para recordar. Pero el punto es que cuando vino el imperio de Babilonia, cuyo rey era Nabucodonosor, se los llevó cautivos. Y qué curioso, el profeta del momento que estaba dando palabra de Dios, advirtiendo: arrepiéntanse porque si no Dios va a enviar juicio a través de Babilonia y se los va a llevar cautivos. Todo eso estaba escrito. ¿Quién? Jeremías. Pues qué curioso que este profeta de Dios, cuando vino la invasión y se los llevó cautivos, Jeremías no fue llevado cautivo. ¿Recuerda por qué? Porque estaba preso. Por predicar esa palabra, el rey de ese momento dijo: miren, este Jeremías
Todos los profetas dicen cosas buenas, solo este dice palabra de dureza, de juicio de Dios. Pónganlo en la cárcel. Hermanos, cuando predicamos palabra de Dios, palabra de santidad, palabra de pureza, palabra que nos llama al arrepentimiento delante de Dios, es una palabra que cae mal a los que andan mal. Y esto pasó con Jeremías, lo pusieron en la cárcel. ¿Cuál fue la cárcel? A ese punto queremos llegar. Una cisterna, que había una enorme pileta. Hagamos la imagen de una piscina de hoy. La piscina de hoy es para refrescarnos y disfrutarla. En aquel tiempo era más bien para guardar agua en el tiempo de la lluvia, porque eran lugares muy desérticos, y entonces así guardaban el agua. Cuando no había lluvia, estaba seca, entonces ocupaban la cisterna para echar prisioneros. Mírese qué cosa tan curiosa del tiempo antiguo. Y Jeremías, por predicar la palabra profética de Dios, fue llevado cautivo a una cisterna. Para que comprendamos entonces, hermanos, que tal vez en el tiempo nuestro, en este momento, nos cuesta entender qué es una cisterna. Cuando decimos cisterna, pensamos en lo que llamamos normalmente una pipa, un camión de agua o de aceite, ¿no? Una cisterna. Pero en el tiempo antiguo eran esos grandes depósitos que se cavaban de la tierra para guardar agua. Y así, de eso es que está hablando Dios. No de la fuente pura, natural, sino de cisternas. Pero la idea aquí, en el lenguaje simbólico que el profeta está usando de parte de Dios, es que hay muchos corazones que son como una cisterna rota. Por mucha agua pura que se les ponga, el agua se esfuma y no queda nada. Entonces ellos despreciaron a Dios, la fuente viva. Despreciaron a Dios, la fuente de agua pura, y cavaron sus propias cisternas. La cisterna tiene que ser cavada. Es una muestra de que el hombre construye sus propios ídolos, sus propias filosofías. El pensamiento puro y eterno es la palabra de Dios, pero el hombre hace a un lado la palabra de Dios y empieza a construir sus propias teorías. No mira, por ejemplo, cuando dice la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el hombre inventó su propia teoría y la hace aparecer como si fuese más creíble. ¿Qué dice el hombre? Venimos del mono. La evolución. Cuando Dios ya dijo lo que tenía que decir. El agua pura, como la vida humana, viene solo de Dios. Dios la creó. Él es el creador supremo. El hombre se crea sus propias filosofías y así también sus propios dioses. La Biblia advierte en este pasaje de Jeremías, hermanos y hermanas, que hay tremendas consecuencias, hay dura consecuencia de no seguir a Dios. Su propia maldad les castiga. Vea usted la primera parte del versículo 19. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Qué interesante, hermanos y hermanas. Es Dios quien está con ira santa. Es Dios quien está diciendo: te voy a señalar tu pecado. Y podríamos decir, como cuando mamá le dice al hijo: te portaste mal, ahora te voy a castigar. No viene Dios a decir al pueblo de Israel: como te estás portando mal delante de mí, ahora yo te voy a castigar. No dice eso. Observe bien que no dice eso. Dice: tu maldad te castigará. ¿Quién va a castigar? ¿Dios? No, tu propia maldad. ¿Sabes qué? Vas a sufrir las consecuencias de tu propia maldad. Yo ni siquiera voy a meter las manos. Tu rebeldía te conducirá al sufrimiento. Muchas veces, hermanos y hermanas, Dios no tiene que castigar, sino que nuestros males son consecuencia de nuestras propias malas decisiones, sin que Dios tenga que intervenir. Muchas veces hemos pensado en esto, hermanos y hermanas. Cuando un hermano o una hermana fiel a Dios de repente cae en infidelidad, en pecado, una y otra vez, prolongadas veces,
Puede ser la borrachera, puede ser la droga, puede ser el fraude, puede ser, ¿cómo se llama esto? El adulterio, la fornicación, cualquier forma de pecado. Y no te arrepientes. ¿Crees que Dios te va a castigar? Sí, Dios me puede castigar. No tengas miedo a eso, Dios no lo hace. Solo te advierte que vas a sufrir las consecuencias de tu propia mala vida. ¿Cómo es esto? De repente quedas sin trabajo. Te despiden del trabajo. ¿Qué es lo que la gente dice normalmente? Dios me castigó, me corrieron del trabajo. No, no te corrieron del trabajo por causa de Dios. Te corrieron del trabajo como consecuencia de tus propias irresponsabilidades. Porque por causa de tu vicio o de tu infidelidad en la pareja o de tu mala vida, no te quieren ver ni en el trabajo y te despiden. Hermanos, hermanas, ciertamente Dios ya no sigue bendiciéndote, pero no es nada motivado por Dios, es algo motivado consecuentemente por tu propia falta de comunión con Dios. No es culpa de Dios. Cuando el joven estudiante sale mal en el examen, no es culpa de Dios. Es que no supiste aprovechar el tiempo haciendo las tareas, portándote bien, rindiendo. Nadie puede echar la culpa al profesor, al papá o la mamá o a Dios. Dios me castigó y me aplazaron. ¿Verdad que no? Tú sabes por qué no rendiste. Cuando nosotros, hermanos y hermanas, no recibimos bendición de Dios, por favor no se atreva a decir Dios me está castigando. Solo estás levantando las consecuencias de tus propias malas decisiones. Y asimismo tenemos que entender lo que ocurrió en el Edén cuando ocurrió el primer pecado. ¿Cuál fue el primer pecado? Todos lo sabemos. Adán y Eva desobedecieron a Dios y tomaron del fruto que Dios les había ordenado. De este no comerás. Y les había advertido: el día que de él comieres, vas a morir. Otras muchas veces ya hemos hablado de que alguien dice, pero no murieron. Espérese, que no se trataba de morir inmediatamente. Se trataba de empezar a morir, porque a partir de allí tenían una fecha límite de sus vidas y empezó a desgastarse. Una pregunta, porque no tenemos tiempo para hablar de esto como otras veces, ese ha sido nuestro tema, pero solo para que piense. Oiga bien, esto es una cosa tal vez dura para algunos, no había pensado en eso, pero pensemos en esto. ¿Cuándo usted empezó a morir? Pastor, se equivoca, yo no estoy empezando a morir, yo estoy lo más sano que usted no se pueda imaginar. Todos hemos empezado a morir. Si usted nació y desde que nació Dios tiene contados para usted 90 años o 100 años, vamos a decir 100, bien optimistas. ¿Cuándo fue que usted empezó a descontar? El día que nació. Comprende que ¿qué fue lo que Dios dijo? El día que comieres de ese árbol, ese día vas a morir. No era de ese día vas a perder la vida. Ese día se va a empezar a descontar tu existencia en este mundo. ¿Cuándo comenzó eso, hermanos? El día que nacimos. Ya no le quedan 100 años. Y cuando alegres celebramos la piñata del primer año del niño, ya no le quedan 100, ya le quedan 99. Y cuando celebramos con gran fiesta los 15 años de la jovencita, ya no le quedan 100, le quedan 85. Empezamos a morir, hermanos, por muy saludables que estemos. Pero volvamos al punto. Dios los castigó y les quitó la vida de ese modo. No los castigó, Él ya se los había advertido. En el momento en que ustedes hagan esto, desobedezcan a mi mandamiento, a mi palabra, van a comenzar a deteriorarse y las canas empiezan a salir a determinada edad y se empieza a arrugar la piel como no nos gusta. Empezamos a desgastarnos, consecuencia de haber desobedecido a Dios, no como castigo de Dios. Es tu propia decisión. Si ellos no hubieran desobedecido a Dios, no tuviéramos que estar hablando de consecuencias de pecado ni de maldad. Porque nunca sufre daño el que está en plena comunión con Dios. ¿Comprendió eso, hermano? Nunca hay daño
para el que está en pleno gozo con Dios, en plena paz con Dios, tomado de la mano de Dios. Dura consecuencia, mire bien, tu maldad te castigará. Es muy malo y amargo desobedecer a Dios. Mire bien la segunda parte del versículo 19, el mismo versículo. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Otro modo sería, tú no te das cuenta lo que te estás fraguando con desobedecerme. Tú no tienes idea de las consecuencias de hacerme a un lado en tu corazón. Pero ¿sabe qué, hermanos? Cuando predicamos esta palabra, a lo mejor algunos piensan que es agradable hablar de cosas duras. La Biblia no solo tiene palabra dura, hay que decir la palabra dura, pero Dios no tiene la intención de darnos solo palabra dura. A Dios le encanta darnos palabra de bendición. Y esta segunda parte, Dios hace énfasis en la misericordia. Su misericordia es más grande que su ira. Qué bueno, hermanos, pensar en esto. La misericordia de Dios, la bondad de Dios, la disposición de Dios para perdonar es más grande que su ira. Su deseo es siempre perdonar. Capítulo 3, versículo 12. Ve y clama estas palabras hacia el norte y di. Está hablando Jehová a Jeremías. Ve y predica esta palabra. ¿Cuál palabra? Vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Qué gran palabra, hermanos. Esta palabra también es para nosotros. Esta palabra de perdón también es para nosotros. Probablemente hay algunos que no dicen amén porque dicen, bueno, no es para mí, pastor, porque yo no estoy en problemas, yo no peco. Eso no es para mí, si yo estoy en comunión con Dios, yo aquí estoy todos los días. Hermano, puede venir aquí todos los días, hasta puede traer su cama y dormir aquí si quiere. Pero si su corazón está lejos de Dios, no resuelve nada con su presencia aquí. La presencia aquí es para aprender, pero para vivirle el evangelio de Cristo en el mundo. Allá en la calle, allá en la sociedad donde te mueves, allá en medio de tu familia, con tus hijos, con tu pareja. Dios siempre tiene voluntad de perdonarnos. Dios manda al profeta a proclamar este mensaje hacia el norte, es decir, a las 10 tribus cautivas de Israel en Asiria. Ahora tenemos que recordar otra cosa muy importante. También hemos dado mucho tiempo a este estudio, pero no es el tiempo en este momento. En algún momento de la historia del pueblo de Israel cayeron en tanta rebeldía que se dividió la nación. Usted ya lo sabe porque lo hemos estudiado muchas veces. 2 naciones al sur empezaron a llamarse Judá y 10 naciones al norte empezaron a llamarse Israel. Estas son las 10 tribus del norte a las que Dios está enviando a Jeremías para predicarles. Habían caído cautivas bajo el imperio de Asiria. Mucho tiempo después, los del sur cayeron bajo el imperio de Babilonia, pero en este tiempo las 10 tribus habían caído bajo el dominio de Asiria. Mire bien qué interesante, ya eran cautivos en tierra ajena, ya estaban sufriendo las consecuencias de su maldad, pero Dios está dispuesto a perdonarles. Aun cuando estaban en la tragedia de haber perdido su nacionalidad, el señorío sobre el territorio donde estaban, su independencia, todo eso lo habían perdido en una nación extraña llamada Asiria. Dios estaba viendo por ellos y Dios quería perdonarlos. La única posibilidad de ser perdonados por Dios es el arrepentimiento verdadero. Vea usted cuando dice la palabra, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. ¿Sabe qué, hermano, hermana? Nosotros tenemos que insistir en algo que hemos dicho muchas veces. El evangelio de la palabra de Dios es siempre el evangelio de la siguiente oportunidad. Dios nunca te cierra la puerta. Pero tienes que mostrar arrepentimiento.
Señor, me gusta la vida que llevo, perdóname si quieres, pero yo no puedo dejar de los vicios que tienes, la mentira, el adulterio, el odio, el rencor. Es que yo no puedo dejar eso. Arrepiéntete, porque no vas a recibir bendición de Dios. Esto no pone en juego tu salvación. No estamos hablando aquí de perder salvación. Estamos hablando de que porque eres salvo, no vives en gozo, no vives en crecimiento espiritual, no vives en bendiciones económicas como lo quieres y lo pides a Dios, no vives en plena salud como quisieras, porque nadie puede disfrutar de plena bendición de Dios si no hay verdadero arrepentimiento en su corazón. Dios les recuerda acerca de su misericordia que ha sido mostrada desde que los sacó de la tierra de Egipto. Dice la palabra: porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. El enojo de Dios, hermanos, no es para siempre. Su misericordia es para siempre, porque su misericordia responde a su naturaleza. Es como Él es. No, Dios no está feliz con llenarse de ira con nosotros. Él se llena de ira cuando le provocamos, pero su disposición es de misericordia, y su misericordia le mueve a perdonarnos. Dice el Salmo 103, los versos 8 y 9. Dice la palabra: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Amén. Este es el Dios nuestro, hermanos. El Dios del pueblo de Israel, cientos de años antes de Cristo. El Dios de Jeremías, que proclamó Jeremías en su palabra profética. El Dios de la iglesia de hoy. Su perdón es para todo aquel que se arrepiente de todo corazón. Volvemos a Jeremías, el capítulo 3, versos 13 al 15. Dice así la palabra, Jeremías 3, 13 al 15. Reconoce pues tu maldad. Hermano, reconoce pues tu maldad. Porque contra Jehová tu Dios has prevaricado. Esto quiere decir, contra Jehová tu Dios has pecado. Y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Hermanos, hermanas, observe usted la figura que usa Dios con su relación con el pueblo de Israel. Dice acerca del esposo fiel. Él es el esposo fiel, porque yo soy vuestro esposo. Y esta relación de intimidad, hermanos, precisamente eso, una relación de marido y mujer, intimidad, derecho, celo santo. Oiga, ¿no es la misma relación que habla la iglesia, el Nuevo Testamento sobre el Señor Jesucristo y la iglesia? Nosotros, el cuerpo de Cristo, la amada del Señor, y el Señor, el esposo fiel de la amada la iglesia. ¿Por qué esa relación? Porque la relación de pareja es la más íntima que se pueda entender en la relación humana. Yo creo que es fácil entender esto. La relación de un buen padre con sus hijos, bueno, no llega a tal intimidad como la relación con su esposa. Por eso la relación de pareja es la única relación comparable en términos humanos con la relación de Dios, el esposo, y el pueblo de Israel, su amada. Cristo, el esposo, y la iglesia, su amada, en este tiempo del Nuevo Testamento. Ahora, ¿cómo se llama una relación en la que ella se va con otro o él se va con otra? Infidelidad, adulterio, para fornicar. La Biblia enseña, hermanos y hermanas, acerca de cuando nosotros no somos fieles, estamos en adulterio espiritual, porque hemos roto nuestra relación
de intimidad con nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo y andamos buscando en el mundo a quién adorar o a quién servir. ¿Comprende por qué Dios usa esta figura del esposo fiel en relación a su pueblo Israel, y que es una relación que se ha roto por causa del pecado de ellos? Él da lugar de reposo. Dice la palabra, os introduciré en Sión. Esto es una relación de grandes promesas. Os introduciré en Sión. Está hablando del reino que Dios habrá de realizar cuando los israelitas sean la nación a través de la cual el Señor Jesús gobierne en este mundo, en un tiempo muy posterior. Pero hermanos y hermanas, qué bendición que Dios les da grandes promesas. ¿Cuándo? Cuando haya verdadero arrepentimiento. Él es el buen pastor que cuida de los suyos, dice la palabra, y os daré pastores según mi corazón. ¿Cuándo ocurra esto? Cuando esos pastores del rebaño de Dios, en aquel tiempo antiguo del pueblo de Israel, cuando aprendan a ser fieles, Dios gobernará con ellos, a través de ellos. Dios cumple en nosotros, hermanos y hermanas, Dios cumple en nosotros hoy sus grandes promesas, porque nos ha dado al buen pastor en la persona de Cristo. Ahora sí vamos a hablar un poco de la relación de Cristo y nosotros, la iglesia. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 11, uno de los versículos más conocidos del Evangelio de Juan, dice la palabra, Juan 10, 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Qué bendición, hermanos y hermanas, que aquella palabra escrita en Jeremías para el pueblo de Israel, el Señor también la cumple con nosotros. Os daré pastores según mi corazón, le dijo al pueblo de Israel. Y el Señor Jesús viene como el buen pastor para nosotros, la iglesia. Yo soy el buen pastor. El Señor Jesús quiere que nosotros, su iglesia, vivamos como suyos, hermanos, con verdadera pasión de amor con nuestro Señor Jesucristo. Siempre en Juan 10, verso 14, dice la palabra, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Mire qué interesante, las mías quiere decir que hay otros que no son suyas. El Señor Jesús hace la diferencia. Hay ovejas que no son mías, pero las mías me conocen. Las mías me siguen. Las mías me obedecen. Hermanos, hermanas, qué cosa tan trágica cuando nosotros, siendo creyentes, miembros del cuerpo de Cristo, salvados, redimidos, lavados en su sangre para siempre, decidamos apartarnos de Él, la fuente de agua pura, por cavar nuestras propias cisternas en el pecado, en la vida liviana, en la falta de perdón, en el resentimiento, en la falta de amor unos por otros, en la falta de oración, en la falta de vida devocional en nuestra vida personal y en nuestra vida de familia. Qué triste es padecer por nosotros mismos las consecuencias de nuestros propios pecados. Nunca más digas Dios me castigó. No, Dios me advirtió de que iba a tener falta de gozo y falta de sus bendiciones cuando no vivo una vida verdaderamente de consagración y de arrepentimiento. Nuestros pecados son el mayor estorbo a la relación con Dios. La Biblia nos advierte con lenguaje claro y sencillo cuáles son los grandes riesgos de apartarse de la voluntad de Dios. Los cristianos somos llamados por el Señor para vivir en pureza y santidad, de manera que seamos verdaderos instrumentos de su voluntad, para que otros crean en Él y sean salvos. Vamos a orar. Te agradecemos, Padre, la preciosa oportunidad que nos has dado para traer esta palabra, recibirla. Es tu palabra, Padre. Oh, Padre, gracias que ahora nosotros, como iglesia, en este tiempo del Nuevo Testamento y en este tiempo del mundo, tiempos tan difíciles, podemos recibir como gran bendición esta palabra de esperanza.
palabra que fue predicada en tiempos muy duros en el Antiguo Testamento, en el tiempo del profeta Jeremías. Ayúdanos a ser verdaderamente sensibles, de tomar compasión en nuestros corazones esta palabra, y que el único resultado sea vidas piadosas, vidas santas, vidas consagradas, alejados de toda forma de pecado, bien claros de que tú eres la fuente de agua pura, la fuente de vida eterna. Sigan orando, hermanos y hermanas. Un corto llamado a la iglesia. Pastor, ore por mí esta mañana, porque reconozco que no estoy siendo suficientemente fiel. Reconozco que he abandonado la palabra. Reconozco que no estoy en buena situación de testimonio. Reconozco todas mis debilidades y que debo arrepentirme delante de Dios, desarrollando una vida de verdadera confesión delante de Él. Ore por mí, pastor. Levante su mano para orar. Dios te bendiga, Dios te bendiga. 1, 2, 3, 4, muchas manos. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Ore por mí, pastor. Yo necesito vida consagrada delante de Dios. Yo reconozco que no estoy bien. Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Alguien más? Estamos hablando de consagración, hermanos. Si ya somos salvos, bendito el Señor, pero necesitamos consagrarnos. Este tiempo del mundo demanda con urgencia una iglesia verdaderamente fiel a Dios. Última vez este llamado. Levanta tu mano si no lo has hecho. Pastor, ore por mí. Dios te bendiga, hermana. ¿Alguien más? Ore por mí, pastor. Estoy urgido, necesitado de vivir y de empezar de nuevo con el Señor. Levanta tu mano esta mañana. Dios te bendiga. Padre nuestro, gracias. Qué momento tan hermoso cuando todos acudimos al llamado de tu palabra. Perdónanos cuando presentamos corazones duros, insensibles delante de ti. Ayúdanos a vivir verdaderamente consagrados a tu voluntad. Gracias por la palabra que hemos recibido en esta mañana y por cada hermano, cada hermana que ha levantado su mano y hemos orado juntos, para que nos perdones y nos adiestres en el poder de tu Espíritu Santo para poner en cumplimiento tu santa palabra. Oramos en el nombre glorioso, bendito de tu Hijo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios nos bendiga, hermanos y hermanas.